Lucas 5 es un momento importante en la vida de Pedro. Vamos a ver a este hombre que pues es muy famoso, muy conocido. Todos hemos leído, hemos oído, hemos visto, nos hemos imaginado a Pedro, ¿no? Y Lucas nos va a dar bastante información, más información de la que dan los otros evangelios respecto a este momento en la vida de Pedro. Y es importante porque Pedro fue una persona que fue clave en la vida de la iglesia primera, la iglesia de Hechos. Y cómo Dios con su amor y con su gracia elige a un hombre como Pedro, ¿no? Entonces, al ver a Pedro, pues lo primero que observamos es que Pedro, si Jesús eligió a alguien como Pedro, no hay ningún problema en que nos elija a nosotros. Es una gran esperanza. Pero Jesús no dejó a Pedro como lo encontró, sino que Jesús trabajó con él y lo discipuló. Pedro era un pescador y leía que en los tiempos de Jesús, ahí en el área de Galilea, del mar de Galilea, había mucha gente que se dedicaba a la pesca. Y obviamente Pedro trabajaba con su familia, tenía amigos, algunos de los discípulos son compañeros de trabajo. Y es interesante porque ¿quiénes construían las barcas? En los tiempos de Jesús las barcas las construían los carpinteros. ¿Y quién era carpintero? Jesús. Esa fue la profesión que él aprendió de su papá. Acuérdate que en los tiempos de Jesús uno seguía la profesión que recibía de su padre, de su abuelo y así, etcétera, etcétera. Entonces es interesante que Pedro, siendo un pescador, las barcas en las cuales él trabajaba habían sido construidas por un carpintero. Ahora, Jesús no estaba en el negocio de construir barcas, pero sí estaba en el negocio en el negocio de construir y cambiar vidas. Y eso es lo que Jesús hace con este hombre. Entonces vamos a leer los 11 versículos que son los que vamos a estudiar esta mañana. Y el sermón de esta mañana se llama Hacia aguas más profundas. Y vamos a leer del verso 1 al verso 11 de Lucas 5. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vemos aquí en los primeros 3 versículos que esta historia, este momento, este encuentro entre Jesús y Pedro, ¿no?, y algunos de los otros discípulos, dice aquí Lucas que ocurrió en el lago de Genesaret. Y en los evangelios aparecen diferentes nombres para este lugar. El lago de Genesaret es el mismo mar de Galilea, o a veces también se le nombra en otras partes como el mar de Tiberias, es exactamente el mismo. Es interesante porque para Lucas, que es el escritor del Evangelio, que no es judío, es un gentil, el mar de Galilea en realidad es un lago, no es un mar. Para los judíos era un mar, pero para Lucas es un lago. Y es un lago importante porque en los tiempos de Jesús, pues realmente Israel no tenía mucha
soberanía, mucha salida al mar que fuese como autónoma, en la cual ellos pudiesen como administrar los puertos que habían en el mar. Está el Mar Muerto, otro mar muy conocido, es bastante grande el Mar Muerto, pero ahí no hay peces, no se puede hacer pesca. Entonces esa situación, por un lado en la costa del Mediterráneo, por otra parte lo que es el Mar Muerto, hizo del Mar de Galilea, o como el lago de Genesaret que dice acá, en el centro económico de Israel, el lugar donde la industria pesquera floreció y creció y se desarrolló grandemente. Es un lago que tiene como 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros en la parte más ancha. Es grande y habían alrededor de la orilla, por decir la costa, aproximadamente en los tiempos de Jesús, quizás unos 15 puertos en ese lago. Y habían obviamente entre puerto y puerto muchos pueblitos o pequeñas aldeas de pescadores que se dedicaban precisamente a eso y vivían y se establecían a lo largo de la orilla del lago. Jesús hizo muchos milagros, no me recuerdo cuántos son exactamente ahorita, son 30 y tantos que están registrados, no son los únicos que hizo. De esos 30 y tantos milagros que hay registrados de Jesús, como 16 o 18 ocurren alrededor del mar de Galilea. Para que te des cuenta lo importante que fue esa área para el ministerio de Jesús. Ahí desarrolló mucho trabajo. Entonces, este es un lugar estratégico para la vida de Jesús, para lo que Él está haciendo. Este lago era un lago que estaba como casi 300 metros debajo del nivel del mar. Eso hacía que se levantaran grandes tormentas así repentinamente, como vamos a ver más adelante. Jesús con los discípulos. Era un lago que estaba alimentado por el río Jordán. Así recibía el agua. Pero dice ahí en el verso 1 que había un gentío que se agolpaba para escuchar a Jesús. Venían a oír la palabra de Dios. Y qué padre. Es un momento en el ministerio de Jesús donde Jesús goza de mucha popularidad. Ya ha pasado más de un año desde que Jesús comenzó su ministerio. Nosotros recién vamos en el 5 y vemos la tentación y vemos acá el 5 y pensamos que todo ocurrió rápido. Y no, es que Lucas no habla mucho del primer año. Pero ya ha pasado un año y Jesús está siendo popular, la gente está contenta. Acuérdense lo que vimos la semana pasada, de que la gente estaba admirada de su doctrina y con la autoridad que Él enseñaba. Y eso siempre es bueno, que haya en nosotros ese deseo, esa prontitud para venir a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. No andamos tratando de manipular a la gente, de engañar a la gente con otras cosas. Aquí la gente que viene porque quiere escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que ofrecemos, porque eso es lo que vemos en la Biblia. Y eso es lo que Jesús hacía. Su ministerio era de enseñanza, de predicar el evangelio, y la gente le gustaba. Y era diferente a lo que ellos habían visto en todos los fariseos y los escribas de su tiempo. Pero fíjate que en el verso 2 lo que comienza a ocurrir, dice que Jesús vio dos barcas, dice ahí. Dos barcas que estaban en la orilla del lago. Y los pescadores, dice, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces, aquí ya Jesús empieza como que a apuntar para algo que va a ocurrir en un momento, en unas horas más. No sabemos cuánto tiempo realmente Jesús enseñó, probablemente bastante. Y ¿cómo funcionaba? Aparecen pescadores mencionados. ¿Cómo funcionaba el negocio de la pesca en los tiempos de Jesús? Es interesante porque tenemos que tratar de imaginarnos, cuando tú lees la Biblia, imaginarte lo que los protagonistas están viviendo. Lo que están viendo, cuál es su trasfondo, para tratar de ponerte en el lugar y comprender mejor lo que va a ocurrir. En los tiempos de Jesús, la organización o el organigrama de la industria de la pesca era básicamente los gobernadores o los gobernantes. Ellos como licitaban las licencias para pescar, como a veces los gobiernos ahorita hacen. Licitaban o daban en concurso. El que quisiera, obviamente que tuviese dinero, podía como quedarse con las licencias para pescar. Entonces el gobernante o los gobernantes arrendaban eso. Venían hombres que eran hombres de negocio o recolectores de impuestos, pero recolectores de impuestos no como Mateo, sino que recolectores de impuestos así que tenían mucho dinero, casi banqueros. Ellos agarraban esas licencias y ellos los subarrendaban a grupos más pequeños, a otros colectores de impuestos. Y esos los daban a pequeñas como corporaciones o cooperativas, que eran empresas y a veces eran familias. De hecho, Pedro está trabajando con gente que conocemos. Está trabajando con su hermano, está trabajando con Juan. Eran grupos que se ponían de acuerdo para poder comprar y poder ofertar para quedarse con una licencia para poder pescar.
Entonces, aquí está Pedro, ¿no? En su chamba. Están estos pescadores y están ahí y va a ocurrir algo en la vida de Pedro específicamente. Y están lavando, dice, las redes. Ahora, los pescadores, el tipo de pesca, nosotros asociamos a pesca a irte, no sé, a Tulum o rentar un yate y con caña. Pero esta pesca es con redes, es diferente. Entonces, incluso en la pesca con redes hay como 4 diferentes maneras de pescar habían en los tiempos bíblicos. Entonces dice que lavando ahí sus redes, dice en el verso 2, lavando ahí, chambeando, trabajando. Más adelante en el verso 5, Pedro nos dice que en realidad ellos están llegando, porque trabajaron toda la noche. Entonces llegaron de mañana, esto es en la mañana, y están lavando las redes. ¿Por qué las están lavando? Porque si no las lavan se van a echar a perder. Las lavan, no las pueden dejar ahí secar así nada más como tiradas, porque se empiezan a echar a perder y ya después no sirven. Y tienen que cuidar sus herramientas de trabajo. Entonces están lavando, están limpiando, después las tiraban, las doblaban y las dejaban listas para a la noche volver e ir a pescar. Es como aquí hay personas que anoche trabajaron toda la noche y hoy están acá. Entonces imagínate, los discípulos, o sea, los pescadores están cansados porque han trabajado toda la noche, ha sido difícil, no han pescado absolutamente nada. Yo la única vez que fui a pescar, lo único que agarré fueron algas. Eso fue lo único, mi única experiencia, y dije, ya renuncio. Fue un fracaso como pescador. Y ellos han trabajado toda la noche, no han pescado nada, están cansados. Obviamente están frustrados porque no lo hacen por hobby, lo hacen para vivir. Dependen de eso, ¿ves? Para vivir, para proveer. Entonces, están preparando la cosa para irse a dormir. Y Jesús viene, ¿no? Y fíjate lo que dice el 13, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces Pedro estaba como que quiero irme a la casa, quiero irme a dormir. Y pum, vale, Jesús se sube a su barca. O sea, Pedro, ¿tú crees que es saber, o sea, que saber lo que es estar cansado? Pues todavía no. Vas a esperar un ratito, un tantito más. Y Jesús se sube y empieza a enseñar y le dice, Pedro, a ver, aléjate tantito, porque la gente ya era tanto que Jesús ya lo tenían atosigado. Entonces quería como que meterse un poquito más adentro, lago adentro, para poder hablarle a la multitud que estaba escuchando. Entonces Jesús le pide ayuda y le pide la barca a Pedro para que él pueda enseñar y que pueda predicar. No sabemos cuánto tiempo duró. Debe haber sido no tan corto, porque Jesús se sentó y empezó a enseñar y con toda la calma. Jesús no tiene prisa, ¿ves? Los peces pueden esperar. Total, Él les puede dar la orden, ¿no? Entonces Él está enseñando y Pedro así como que viendo la hora, ¿no? Así que ya, Señor, o sea, a que termine rápido el sermón porque me tengo que ir a la casa a dormir. Así estaba Pedro. Ahora, tú dices, ¿qué onda con Jesús? O sea, ¿cómo que se sube así a la barca de un rato para otro, no? O sea, como que un poco se aprovechó. No, porque nosotros vemos esta historia y lo leemos y pensamos que este es el primer encuentro que Jesús tiene con Pedro, y no lo es. No es el primer encuentro que Jesús tiene con Pedro. Mira, para eso vamos a ir a Juan 1, por favor. Deja ahí marcado en Lucas 5. Y vamos al libro que está después, que es Juan capítulo 1. Juan 1. Vamos a ver toda la historia que trae Jesús con este hombre, con Pedro, ¿no? El hombre que hablaba antes de pensar, así como nosotros. Juan 1, vamos a leer del verso 40 al 41. Juan 1, 40 al 41. ¿Ya están por ahí? Ok, dice así. Andrés, hermano de Simón Pedro, y aquí aparece en Juan 1, Simón Pedro mencionado. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Hemos hallado al Mesías. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, Jesús está comenzando su ministerio aquí en Juan, hace poquito.
Juan el Bautista todavía está predicando. Y dos de los discípulos de Juan el Bautista reconocieron algo en Jesús y escucharon lo que Juan había dicho y pum, empezaron a seguir a Jesús. Uno de esos dos era Andrés, el hermano de Pedro. ¿Y qué es lo que hace Andrés? Va con su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Lo hemos encontrado. ¿Y qué es lo que hace su hermano? Lo trae con Jesús, lo trae. Entonces, Pedro conoció a Jesús hace un año atrás de Lucas 5. Hace un año que Pedro tuvo un primer encuentro con Jesús. Y su hermano le dijo quién era Jesús. Le dijo, hemos encontrado al que esperamos, al Mesías. ¿Y cómo veían ellos al Mesías? Veían como el hombre que los venía a rescatar, que era el hombre que los iba a liberar de los romanos. Y tenían toda esta imagen bastante distorsionada de quién iba a ser el Mesías, ¿no? Que los iba a liberar de los romanos. Algo político, algo militar, pero Jesús no vino a hacer eso la primera vez. Entonces aquí está el primer encuentro de Pedro y se queda, porque fíjate más abajito, más bien el capítulo siguiente, en Juan 2, pero en el verso 11, ahí está el primer milagro de Jesús registrado, que es cuando convierte el agua en vino en la boda de Caná. Pero fíjate en el verso 11, ahí va con algunos de los discípulos. Fíjate el capítulo 2, verso 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos y sus discípulos creyeron en él. ¿Ves? Ya Jesús tiene discípulos. Está Andrés, está otro y Pedro está ahí. Nosotros pensamos como Pedro, los apóstoles, los 12. Pero Jesús tenía, los 12 los elige después. Pero él tenía muchos o varios discípulos, no sabemos los números. En Hechos, por ejemplo, habían 120, pero Jesús tenía discípulos, gente que lo comenzaron a ver a él como el maestro, como la persona que les iba a enseñar. Y Pedro ya está ahí, ¿ves? Entonces cuando Jesús viene a la barca y se sube, no es que Jesús es un desconocido para Pedro. Pedro ya lo viene siguiendo, ya ha tenido contacto con Jesús. Y eso es lo importante de esta historia. Mira, vamos tantito también a Mateo. Ahí el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 4. Vamos ahora a Mateo 4. Verso 18 al 23. Mateo 4, 18 al 23. Dice así. Mateo 4, 18 al 23. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dice entonces, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, y que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, dice, por toda Siria, y ahí está todo lo que Jesús hace. Tú puedes leer Mateo 4 y decir, el relato de Mateo 4 es lo mismo de Lucas y son eventos diferentes. No es lo mismo. Porque aquí dice en Mateo 4, y también Marcos lo menciona, que cuando Jesús los llama a los dos, ellos estaban arreglando las redes, estaban haciendo otra cosa diferente a lo que estaban haciendo acá en Lucas. Entonces eso te habla de ¿qué? De que Jesús llamó a Pedro varias veces. Lo llamó varias veces. Y probablemente lo llamó hace un año atrás, o cerca de un año atrás llamó a Pedro. Antes de otra vez llamarlo en Lucas 5. Entonces, Jesús no es un extraño para Pedro. Él lo estaba siguiendo, vio los milagros cuando convirtió el agua en vino, vio la predicación de Jesús, vio y supo y seguramente estuvo cuando Jesús sanó a su suegra, que fue antes. Entonces, Jesús es conocido para Pedro. Entonces, no es que Jesús está aprovechando de Pedro como un extraño, no. Ya era como que parte de los discípulos cuando él se mete a la barca y le dice, okay, Pedro, hace esto y todo el asunto, ¿no?
Pero es interesante porque ya le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dice que dejaron las redes y le siguieron. Pero ¿qué vemos aquí otra vez? Como casi un año después, Pedro otra vez con las redes. O sea, volviendo al mismo lugar. ¿A quién se parece eso? A nosotros. O sea, Dios nos llama, Jesús nos llama y yo te voy a hacer esto y este es mi propósito para tu vida. Y sí, y vamos y pasa el tiempo y volvemos a lo que éramos antes. Y volvemos al mismo lugar. Y Jesús es paciente con Pedro. ¿Ves? Como lo es paciente con nosotros. Ahora eso no justifica nuestra desobediencia, pero Él es paciente con nosotros. Entonces, Pedro va a pasar esta situación y pasa esta situación que va a cambiar bastante su vida. Pedro tuvo 3 llamados de parte de Jesús. Este es el segundo, la segunda llamada. Y vamos a ver lo que ocurre. Fíjate del 4 al 5, lo leemos otra vez. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Dice, y echad vuestras redes para pescar. Entonces, dice, vamos hacia aguas más profundas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Vamos hacia aguas más profundas. Entonces, acordémonos. Pedro trabajó toda la noche. Está desvelado. Está cansado porque estuvo trabajando y frustrado porque le fue mal en la pesca. Entonces, ya conoce a Jesús. Ya ha visto lo que Jesús es capaz de hacer. Estaba sentado, escuchó un sermón, no sabemos si se quedó dormido. Pero Jesús le dice, ya, ahora vamos a ir más adentro, hacia agua más profunda. Entonces, y Pedro está cansado. ¿Ves? Está cansado. ¿Ves? Seguir a Jesús no es cómodo a veces. Lo que Jesús te pide va en contra de tu comodidad, de la mía. Pero ahí donde, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser perezosos, desobedientes? ¿Queremos estar en nuestra comodidad o vamos realmente a obedecer lo que Jesús nos pide? Entonces imagínate Pedro, ¿no? Pedro era un pescador profesional. Pedro, antes de agarrar la mamila, ya tenía ahí, no sé, la red, no sé. O sea, él se crió en esto. No es un novato, no es alguien que jamás ha pescado. Y imagínate la mente de Pedro, ¿no? O sea, yo soy un pescador, mi papá era pescador, mi abuelo era pescador, y vino un carpintero a decirme qué onda con mi chamba. O sea, conociendo a Pedro probablemente lo pensó. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro está confiando en su capacidad, ¿no? O sea, Jesús, perdóname, pero, o sea, yo sé lo que hago. Yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, Señor, ya lavé las redes. O sea, las lavé por no. Las lavé y he hecho esto todos los días o sea, ¿qué onda, Jesús? ¿Por qué tú vienes a decirme a mí lo que debo de hacer? ¿Te parece familiar eso? Jesús, ¿quién eres tú para decirme? Yo sé lo que estoy haciendo. O sea, esto lo he hecho toda mi vida, yo lo quiero hacer así. ¿A quién se parece Pedro? Entonces, Pedro, ¿sabe lo que necesita? Pedro necesita escuchar, pero no solamente escuchar, necesita también obedecer. Escuchar y obedecer. Y Jesús va a trabajar ahí con Pedro. Ahora, ¿qué es lo que le dices? Boga mar adentro. O sea, vamos, Pedro, a aguas más profundas. Y eso es lo que Jesús quiere con Pedro. Quiere llevarlo a aguas más profundas. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Nos quiere llevar a aguas más profundas. A aguas más profundas. Nosotros estamos cómodos, estamos cansados, queremos quedarnos acá, no queremos movernos, pero Jesús nos quiere llevar a aguas más profundas. ¿Ves? Cuando caminamos y cuando estamos con Jesús en aguas más profundas, eso va a causar un efecto en nosotros. Vamos a ver a Jesús por lo que realmente Él es. Y no solamente le vamos a ver a Él y le vamos a conocer. Esa experiencia va a revelarnos bastante de quiénes somos nosotros también. Porque nosotros podemos creer muchas cosas que realmente no somos. Pedro decía, no, pues yo ya estoy siguiendo a Jesús, ya lo conocí, pues voy a la iglesia, escucho los sermones. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? O sea, Jesús nos quiere mover a aguas profundas. ¿Ves? No quiere tenerte ahí en la orillita, cómodo, tranquilo. Él quiere que tu fe y mi fe pueda crecer. Y que ya no seamos inmaduros, como Pedro lo es aquí.
Entonces, queremos comodidad, queremos tranquilidad, pero Jesús no vino a hacernos cómodos. Jesús vino a hacernos crecer, a transformarnos. Y eso lo hace llevándonos a aguas profundas, donde no tenemos el control de las cosas. ¿Ves? Pedro está con la actitud, yo sé lo que hago, yo lo he hecho toda mi vida, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? O sea, ¿qué onda? Le dice maestro. Esa es la manera en que Pedro se refiere a Jesús, le dice maestro. O sea, lo que le está diciendo Pedro a Jesús es, ok, tú eres bueno enseñando la Biblia, yo soy bueno pescando. Maestro es uno que enseña la Biblia. O sea, imagínate. O sea, Jesús, dedícate a hacer tus sermones, yo me voy a dedicar a pescar. Y ahí nos reímos. ¿Y qué hacemos nosotros? Señor, si voy a la iglesia y escucho esto, pero yo llevo mi familia, llevo mi matrimonio, llevo mis hijos, llevo mi negocio como yo quiero. Porque yo así lo aprendí y así lo quiero hacer. Somos nosotros. Somos nosotros. Sí, el sermón para la iglesia, pero afuera de la vida real yo quiero tomar las decisiones como yo quiero. Maestro. ¿Y sabes qué? Pedro fue un fracaso, le fue mal. No pescó un pez. Un pez. Entonces, ¿cuántas cosas has intentado? O estás intentando, pero te ha ido re mal. Has fracasado. ¿Por qué? Porque realmente no estamos siguiendo la dirección y la instrucción de Dios. ¿Ves? Pedro cree saber mucho, pero no, en realidad no sabe nada. Entonces, a veces a lo mejor estás con un fracaso en tu familia, estás con un fracaso en tu matrimonio, estás batallando con ciertas cosas en el trabajo, no sé, tenemos que sentarnos y quitarnos esa actitud de que nadie me enseña, de que no soy enseñable, de que no escucho a los demás, y sentarme con Jesús y dejar que Él me hable, que Él me enseñe y poner atención y obedecer. Porque si no, vamos a estar ahí dando vuelta, frustrados, cansados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. O sea, ni siquiera Pedro sacó peces como para decir, Jesús, mira, algo saqué, ¿no? No sacó nada. Nada. Ahora fíjate el verso 6 al 7. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Imagínate, encerraron gran cantidad de peces, que la red comenzó a romperse. Y tuvieron que pedirle ayuda a sus compañeros de negocio, que eran Juan, vente, necesitamos ayuda. Y la otra barca también, ¿sabes? Otra vez empieza como que a hundir. Han descubierto barcas de esos tiempos, que aproximadamente una barca normal, típica de un pescador, tenía como 8 metros de largo, por 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Y esa barca estaba llena y ya no tenían más, vamos a pedir ayuda. Ahí te das cuenta que era como un negocio, como entre una cooperativa, porque está trabajando con otra gente, Pedro. Pedro no era rico, era un trabajador que se esforzó por tener su trabajo. Y yo creo que cuando empieza a ver los peces, ¡pum!, se le fue todo el sueño a Pedro, todo cansancio. Nunca había visto una pesca así, Pedro, en su vida. Y Jesús mirándolo, ¿no? Y nosotros estamos, ¿qué va a hacer Pedro, no? Fíjate lo que hace Pedro. 8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué dice? Cayó de rodillas ante Jesús. Dice, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón hasta ahí. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Es interesante. Pedro no empieza a sacar su iPhone, empieza a sacar las cuentas. Uy, ¿cuántos peces los voy a multiplicar? Y bastante dinero. Un buen negocio. No hace eso. ¿Jesús quería darle un chorro de peces para que Pedro fuera rico? No. Por la reacción de Pedro, te das cuenta que Jesús hizo algo que marcó y que cambió a Pedro. Dice, apártate de mí, Señor, porque soy
hombre pecador. ¿Qué reacción como que tan extraña, ¿no? Pues ya le dice, gracias Jesús, y lo abraza y se le cuelga, pero no. Dice, apártate de mí, Jesús, soy un hombre pecador. ¿De qué te habla de eso? Primero, Pedro, cuando está en la orilla, y cuando Jesús le dice, vamos mar adentro, aguas profundas, Pedro dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche. O sea, no sacamos ni un pez. O sea, Jesús, tú no tienes idea de lo que me estás pidiendo. Esta pesca con redes no se hace de día, se hace de noche. Y Jesús está yendo en contra de toda lógica, en contra de toda experiencia, en contra de toda sabiduría humana. Entonces nosotros a veces decimos, no, es que yo soy sabio, yo sé mucho, aprendí esto en la universidad. Y acá, entonces tenemos todo bajo control. Pero se nos olvida de que otra persona tiene el control. ¿Ves? No eres tú, no soy yo. Entonces, Pedro pensó que él era bueno en lo que hacía, pescando. Pero no se había topado con Jesús de esta manera. Pedro descubrió que él no lo sabía todo. Y se topó con alguien que lo sabía todo. Y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que ocurre? O sea, yo que pensé que lo sabía todo, me topo con alguien que sabe más que yo, es como un golpe a tu orgullo, a tu ego. Entonces, nosotros vivimos a veces basados, confiados en nuestra experiencia. Tienes experiencia en esto, tienes experiencia en lo otro, tengo tantos años de experiencia aquí y crees que eso te hace estar muy seguro. Pero sabes que Jesús puede mover tantito las cosas para quitarte toda tu seguridad. Toda. Y yo creo que Pedro andaba pescando y el banco de peces andaba debajo del bote, ¿no? Para que Pedro no agarrara nada. Y Dios estaba dirigiendo todo porque esto es un plan de Dios, ¿ves? Jesús oraba todos los días. Jesús buscaba la comunión del Padre para hacer la voluntad del Padre, ¿ves? Aquí esto de que vamos a pescar, de que vamos adentro, esto no es algo al azar de Jesús. Jesús lo lleva a mar adentro, a aguas profundas, porque Jesús quiere hacer algo en la vida de Pedro, ¿ves? Y no es hacerlo rico. No es darle un gran negocio para que sea próspero. Jesús tiene otro plan para Pedro. Otro plan. Entonces, cuando a Pedro aquí, ¿sabes lo que ocurre? Le cae el 20. Le cae el 20 respecto a Jesús. Hace un año lo conoció. Jesús ya lo llamó, lo han dado medio siguiendo. A lo mejor así estás tú. Jesús, has conocido de Jesús, has ido a la iglesia hace cierto tiempo, no sé cuánto tiempo, años, meses, y como que medio agarras la onda con Jesús, pero en realidad el 20 no te ha caído todavía. Y eso es lo que Jesús anda buscando, que nos caiga el 20. Que realmente veamos a Jesús por quién es Él. Y no solamente le veamos, también veamos quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, ¿qué es lo que reconoce Pedro cuando dice, apártate de mí? Reconoce que Jesús era diferente a cualquier hombre. Cualquier hombre. ¿Ves? De primera lo veía como maestro, como un predicador. Uy, ahora ya no es un simple predicador. Imagínate que tiene control sobre los peces. Pues si Él los creó. Él los creó. A veces nosotros estamos, ay Señor, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? ¿Con quién estamos hablando? Estamos hablando con el creador del universo. Mi problema es un punto en no sé dónde. Entonces se nos olvida con quién estamos hablando, porque Jesús viene de una manera tan natural a Pedro. No es así una nube, una cosa espectacular. Es Jesús ahí en su barca, sentada ahí al lado, en una barca. Entonces de repente pasa esto y Pedro dice, no puede ser. No puede ser. No lo reconoció antes Pedro a Jesús de esta manera. Pedro no reconoció a Jesús cuando hizo el milagro, a lo mejor de que convirtió el agua en vino. Pedro no reconoció a Jesús de todos los otros milagros que hizo, que se mencionan. Pedro no reconoció de esta manera a Jesús cuando sanó a su suegra. No, es hasta este momento donde viene esa confrontación y esa convicción de pecado en su vida. Y sabes que sin esa convicción de pecado en nuestra vida, no podemos conocer a Jesús. Tenemos que llegar, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo, ¿a qué viene? Dijo Jesús, viene a convencer al mundo, lo primero que dice, de pecado. El Espíritu Santo está trabajando en la vida de Pedro, en mar adentro, en aguas profundas, para que vea a Jesús por quien realmente Él es.
No físicamente, sino la persona que Jesús es. Y le reconoce en este momento. Ahora, tú ves a lo largo de la Biblia, hay diferentes personas que tuvieron reacciones similares cuando se vieron enfrentados a la realidad de quién es Dios, de quién es Jesús. Dice, y no es necesario que lo busquen, pero lo pueden apuntar si quieren. Isaías 6:5 dice, son palabras del profeta Isaías. Cuando ve el trono de Dios y ve a Jesús, dice Isaías 6:5, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. O sea, cuando vio la gloria del cielo, Isaías dice que, pobre de mí. No dice, qué chido, voy a escribir un libro. No, dice, pobre de mí, soy un hombre inmundo. Vio su condición al ver ¿quién? Al ver al Rey, dice. Vio su condición y la reconoció. Después más, en el último libro de la Biblia, vemos a Juan en Apocalipsis 1, creo que el verso 17. Jesús se le aparece, Juan está haciendo su devocional y Jesús, ¡pum!, se le presenta. ¿Y qué es lo que dice ahí? Juan dice, cuando le vi, Apocalipsis 1:17, caí como muerto a sus pies. Nadie lo tocó, nadie lo tumbó. Él se tiró al piso, cayó como un muerto. Y tuvo que venir Jesús a tomarlo y a levantarlo. Y dice, no, tranquilo, no te preocupes, párate. En Daniel 10:17, Daniel habla de una experiencia similar. Dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor, le está hablando cuando tiene esa revelación de parte de Dios, hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Entonces, ¿te das cuenta de lo que ocurre cuando realmente conocemos a Jesús por quién es Él? Que decimos, no, estoy frito. Estoy perdido. ¿Has conocido a Jesús así? Es una pregunta que debes de hacerte. ¿Has tenido ese encuentro con Jesús y lo has visto por quién es Él y realmente te ha confrontado con quién eres tú o quién soy yo? Un pecador. Un pecador. ¿Ves? El mundo, cuando Jesús se va y le dice a los discípulos, ¿sabes qué? Voy a ir al Padre, pero les conviene que yo me vaya porque voy a rogar por ustedes y el Padre va a mandar al otro Consolador, que es la palabra Paracletos, que es ayudador, alguien que ha sido enviado a ayudar a tu lado. Pero después en el capítulo 16, Jesús dice que Él va a venir a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado porque no han creído en mí. ¿Ves? El pecado de la humanidad, el pecado en nosotros, no son tanto las otras cosas que podemos hacer, que sí son pecados. Mentir, murmurar, todo lo que tú quieras. Pero el pecado en el hombre es no creer en Jesús. ¿Ves? Cuando estemos en el cielo, la gente, el Padre le va a decir, dejemos las cosas al lado. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesús? ¿Creíste o no creíste? ¿Se te predicó? ¿Fuiste los domingos a la iglesia? ¿Escuchaste acá? ¿Qué hiciste con Jesús? Esa es la pregunta que importa. ¿Ves? ¿Qué confrontó en ti la persona de Jesús? ¿Qué te habla a ti de tu propia vida al ver a Jesús? ¿Ves? Pedro se dio cuenta de que, Pedro se olvidó de los números, se olvidó del dinero, se olvidó de su negocio. Se dio cuenta de la realidad, de la neta. Se dio cuenta. Ahora, es interesante ver eso, porque eso tiene que ocurrir en nuestra vida. Porque si tú no estás consciente de que eres un pecador, ¿de qué te vas a arrepentir? Y si no te arrepientes, sigues en tu condición como estás antes. No hay salvación. Sigues igual. Entonces debe haber esa convicción en mi vida y que la da Dios. Y seguramente Dios ha estado trabajando en ti, que tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que venir a Cristo. Y está ahí el Espíritu Santo trabajando y a veces puedes obedecer y a veces puedes decir, me hago loco. Sigo viviendo mi vida como quiero, sigo tomando las decisiones, en esta barca mando yo. Y fracasamos como Pedro, no sacamos un pez, estamos dando vueltas, trabajando toda la noche.
esforzándonos en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio y nomás no hay fruto. No hay fruto en tu vida. ¿Por qué? Porque no has dejado que Jesús te diga lo que tienes que hacer. Ahora, ¿cómo reacciona Jesús con Pedro? Dice el verso 10, la última parte del 10 dice, pero Jesús le dijo a Simón, no temas. ¿Qué ves en Jesús? Ves gracia, ves amor. No le dijo, a ver Pedro, yo sé que más adelante tú me vas a negar 3 veces. Le podría haber dicho eso. Pedro, yo sé que eres muy bueno para hablar y andas que vas a morir por mí, pero no te va a durar nada. No le dijo eso. Le dijo, no temas. ¿Tú ves algún mérito en Pedro para que Jesús le diga eso? Aquí. O sea, Pedro hizo como que méritos, acumuló las estrellitas en el refri para que Jesús le diga, no tengas miedo, Pedro, te portaste excelente. No. Y eso es algo que nos causa conflicto a veces. La gracia de Dios. Pensamos que tenemos que acumular méritos para recibir el amor de Dios y no es así. O sea, Jesús nos ama a pesar de cómo tú eres, a pesar de cómo estás viviendo. Sí, Jesús te quiere cambiar, eso sí. Pero su amor es totalmente incondicional. Y los ojos de Jesús para con Pedro son los mismos ojos con los que Él nos ve a nosotros. Le dice, tú eres Simón, tú vas a ser Cefas, vas a ser una piedrita. Me encanta eso, ¿no? No, Pedro, vas a ser una montaña, no. Una piedrita, Pedro. No te subas, que no se te suban los humos a la cabeza. Eres una piedrita. Pero Jesús ve en lo que lo va a transformar. Lo llama. Y le dice, no temas. ¿Por qué no tememos? ¿Por qué ahora, hoy, no tenemos que tener miedo? ¿O cuál es la alternativa? ¿Cuál es la esperanza? Eres Jesús, ¿ves? La esperanza es Jesús. No son los méritos de Pedro, no son los méritos de ninguno de los discípulos, no son tus méritos, no son mis méritos, no son los méritos de nadie, solo los de Cristo. ¿Ves? Jesús tuvo que ir a la cruz. Tuvo que ir a la cruz por ti y por mí. Porque no había absolutamente nada que tú y yo pudiésemos ofrecerle a Dios que fuese lo suficiente bueno y aceptable para que Él no diga, ok, tú puedes entrar al cielo, ya lo hiciste. No. Jesús tenía que ir y morir porque Él fue perfecto, vivió una vida totalmente obediente al Padre. Un solo pecado. Entonces, porque Él murió y resucitó y el Padre aceptó ese sacrificio de Jesús en la cruz por ti y por mí, nosotros ya podemos decir, ya no tengo que tener temor. ¿Ves? Ya no tengo temor. ¿Por qué? Porque el Padre castigó ya el pecado. ¿En quién? En Jesús. El Padre no castiga 2 veces el mismo pecado. Entonces, Jesús, Él puso su vida por ti y por mí. Para que ahora yo pueda tener una relación con Dios, no basado en el temor, no basado en cosas que yo puedo hacer, sino que basado en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y Él no solamente nos da la entrada al Padre, sino que también Él nos cambia, nos da un nuevo corazón, nos da nuevos deseos, para que ahora sí tú le puedas seguir. Nos manda al ayudador para que esté todos los días con nosotros. ¿Qué más queremos? Para vivir para Él. Por eso nos invita a no temer ahora. Ahora dice, verso 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, tú dices, con que ya le ha dicho, pues no tengan miedo, Pedro, pues ya eso era suficiente. Pero le dice no solamente eso, sino que Jesús establece el propósito para la vida de Pedro. Le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Segunda vez que le dice eso. Hace 1 año se lo dijo. Vas a ser pescador de hombres. ¿Qué onda contigo, Pedro? 1 año después le dice, Pedro, vas a ser pescador de hombres. ¿Agarras la onda, Pedro, o no? Y esto es importante porque es Jesús quien define la identidad de Pedro. ¿Ves? Vivimos en un mundo donde la gente no tiene identidad, no sabe lo que es, no sabe para qué está acá, no sabe cuál es el propósito de la vida. La tele te quiere dar tu identidad, la música, un montón de cosas nos bombardea para definir quién tú eres.
Y nadie tiene el poder para hacer eso, solo Jesús. Dice, tú vas a hacer esto. Ay, sí, sí, Señor. La soberanía de Dios. Tú vas a hacer esto, Pedro, vas a ser un pescador de hombres. ¿Ves? Pedro fue un fracaso como pescador. ¿Cómo le fue? Mal. Batallando ahí. Pero Jesús le dice, yo te voy a dar una nueva identidad, vas a ser una nueva persona, vas a hacer algo diferente. Y eso es lo que Jesús hace con todos nosotros, los que venimos a Él. A lo mejor tú podrías haber sido un fracasado antes. O haber fallado y todo, y a lo mejor crees que no lo eres, pero estás fracasando ahorita, quizás en un montón de cosas. Pero a pesar de tus fracasos, puedes venir a Jesús y sabes que lo que Él diga de ti, eso es lo que va a hacer. Él te puede dar una nueva identidad. Esto es un nuevo comienzo para Pedro. Un nuevo comienzo. Jesús le define a Pedro lo que él va a hacer. A lo mejor en ese momento no vemos a Pedro como un hombre que es como una piedra. Pero Jesús sabe en lo que lo va a convertir y lo va a transformar. ¿Qué dice el verso 11? Para terminar, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, comenzaron a juntar el dinero, se fueron a comer, dice, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabes que esa es la única respuesta? La manera de responder. Cuando hemos visto y hemos conocido a Jesús y has visto lo que Jesús ha hecho por ti, ¿esta es la única respuesta disponible? Dejándolo todo. No dijeron, a ver Jesús, aguántame tantito, voy a ir a vender los pescados, entonces voy a tener un guardadito y lo voy a depositar por si acaso, ¿no? Nunca sabe, a lo mejor más adelante te mueres. No, lo dejó todo. ¿Podrías hacer eso tú? No dice lo dejaban algunas cosas. ¿Ves? Pedro vivía para esto. Esto era la vida de Pedro. O sea, no era un hobby que se va los fines de semana a pescar. Eso era su vida, era su negocio, era su empresa. ¿Quiere decir eso que tú tienes que dejar tu empresa? No estoy diciendo eso. Si Jesús te llama, sí, claro. Pero lo que estamos hablando es que ya esto ya no fue lo más importante para Pedro. Ahora, lo más importante en su vida era seguir a Jesús, que le dio una oportunidad. Y no una, varias. Entonces, Pedro vivía para él, porque vivía para la pesca. Ahora va a vivir para otros, va a vivir para Jesús. ¿Para quién vives tú? ¿Para ti mismo? Fracaso. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Lo dice la Biblia. ¿O quieres vivir y aceptar la invitación que Él nos da para realmente ser y hacer para lo que fuimos creados? Entonces, cuando veo a Jesús, cuando veo lo que Jesús hizo por mí, no solamente veo su gran amor y su tremenda gracia, también veo mi condición. Y a pesar de la condición, veo la invitación que Él me hace para seguirlo, y no solamente seguirlo, también servirle. ¿Ves? Servir a Jesús es el privilegio más grande que hay en la faz de la tierra. Ninguna corporación, la más rica, la más poderosa en el mundo, te va a dar el gozo y la satisfacción que significa representar al Creador del universo. No hay llamado más glorioso que seguir y servir a Jesús. ¿Pero qué vas a hacer tú? ¿Ves? Él nos quiere llevar de tierra firme a aguas profundas. En las aguas profundas conocemos mejor a Jesús. Y nos conocemos a nosotros. Ahora tú dices, bueno, ¿qué onda con Pedro? ¿Le siguió? Pues sí, le siguió. Pero mira, vamos para terminar Juan 21. Lucas 5 es el segundo llamado de Pedro. Pero vamos a Juan 21. Vamos a leer varios versículos, no los vamos a estudiar, pero quiero que observemos algo. Juan 21 del 1 al 17, así bien rapidito. Juan 21 del 1 al 17. Es después de la resurrección de Jesús,
Y Jesús le dice, díganle a los discípulos, no estoy leyendo todavía, díganle a los discípulos que me esperen en tal lugar y a Pedro. ¿Ves? Hay un mensaje especial en el otro evangelio que dice, díganle a los discípulos que los veo en tal lugar y a Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir con Pedro? Pedro negó a Jesús. ¿Cómo crees que está Pedro? Pues ya no soy parte de los discípulos, ¿no? Dice a los discípulos y a Pedro también. Mira, del 1 al 17. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Oye, el mismo lugar. Este es el mismo mar. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, ahí están también, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. O sea, Pedro otra vez va a volver a la pesca. Ahí está Pedro, ¿ves? Vamos a pescar. Dice, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también. ¿Ves? También ahí siguiendo, ¿no? Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Uy, otra vez, ¿qué onda con los peces? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, ¿dónde? En la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hay un paréntesis, eso te habla de que Jesús no era un espíritu como enseñan algunas sectas. Jesús tenía un cuerpo, tenía hambre, quería comer. ¿Ok? Dice, le respondieron, no. Obvio, no habían agarrado ni un pez. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Otra vez lo mismo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, ¿ves? Sin pensarlo, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traedlo de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompía. Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y el 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Ves? Están otra vez pescando. Otra vez pescando. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a la pesca, vamos a ver qué hacemos. Y Jesús ya los había llamado. Y otra vez están volviendo a lo mismo. Y Jesús, no agarraron uno, están frustrados, están con hambre. Y ven a Jesús y como que no lo reconocen, van a la playa y Jesús les tiene el desayuno listo. Y no solamente les tiene la comida lista, también les dio para que pescaran. Y así me imagino como que todos mirándose, ¿no? Como que nadie diciendo nada, solamente hablando con los ojos. Pero la pregunta que Jesús le hace a Pedro, le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Cómo crees que se sintió Pedro? Pedro lo negó 3 veces. Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas, Pedro? Y las primeras veces Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Y le dice, amor, ágape. O sea, ¿me amas, ágape? O sea, ¿me amas, Pedro, con ese amor incondicional que está dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio? ¿Me amas así, Pedro? ¿Y sabes lo que Pedro responde?
Jesús, yo soy tu amigo. Es un amor inferior. La segunda vez, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro le dice, Jesús, tú sabes que yo soy tu amigo. Y después, tercera vez, Jesús le dice, ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro le dice, se entristece. Entonces, pero a pesar de eso, ¿ves? Él tenía que arreglar algo con Pedro. Y tenía que volverlo como que a encauzar al propósito que tenía Pedro. Y le dice, las 3 veces apacienta mis ovejas, ¿ves? Tercer llamado para Pedro, aquí. Y de aquí hasta final. Aquí Pedro ya fue otro hombre. ¿Ves? Dios va a mandar al Espíritu Santo y va a ser otro Pedro. Pero te das cuenta cómo Jesús obró en él por 3 años. ¿Ves? Duro, terco, testarudo, como nosotros. ¿Ves? Y Jesús fue paciente, lo llamó, vas a hacer esto, Pedro. ¿Qué onda, Pedro? ¿Me amas? ¿Somos amigos? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que somos ahora? Me perdí. Pero le dice, ¿sabes qué, Pedro? Te voy a comisionar, te voy a llamar otra vez. Ahora vas a apacentar mis ovejas. ¿De qué te habla eso? Te habla del amor y de la gracia de Jesús. De que con un hombre como Pedro fue muy paciente con él. Y a pesar de la torpeza, a pesar de la lentitud para obedecer, pues Jesús hizo algo con la vida de Pedro, ¿ves? Pedro ya no fue diferente. O sea, fue diferente más bien, no siguió siendo igual. Él necesitaba una cosa más en su vida para realmente hacer y seguir a Jesús con todas sus fuerzas, era recibir al Espíritu Santo. Pero esa es la esperanza, ¿ves? Vemos el segundo llamado, vamos a aguas más profundas, Pedro. Vamos a aguas más profundas, Edgar. ¿Ves? Estás muy cómodo en la orilla, estás cansado, pero vamos a aguas profundas. Ahí vas a ver quién soy, ahí me vas a conocer, ahí te vas a dar cuenta quién tú eres. Y eso es lo que debe de ocurrir en nosotros. ¿Ves? Dios nos ama, nos dio a su Hijo, pero tenemos que llegar a esa convicción que proviene de Dios, de reconocer nuestra condición. Si no reconoces tu condición de pecador, ese es el primer paso. Reconocer de que somos pecadores, de que estamos separados de Dios, pero que Él en su infinita gracia nos tiende la mano para amarnos, para cambiarnos y para darnos el propósito realmente para nuestra vida.